nombre es Juan Díaz y estoy aquí como representante de la Asociación dentro del museo. Soy el tesorero de la Junta Directiva. ¿Lo se oye bien? Me habéis oído de quién soy, ¿no? Voy a presentaros a la mesa, a mi derecha del todo, Pedro, que es el escritor del libro Surcos de la Tierra al Cielo. También tenemos aquí a Mariano García, es el editor, y como amigo y compañero de trabajo de Pedro tenemos a José Luis Montes. En la sala hoy contamos con personas relevantes de la historia reciente de Getafe, como Jesús Prieto. Ya no te recuerdo. Este Jesús es. ¿Eres tú, Jesús? ¿Eres tú, no? Jesús Prieto, por los que no lo conozcáis, que lo conoceréis todo el mundo, fue el primer alcalde democrático de esta localidad. Luis Domínguez, concejal de Cultura actualmente. Martín Sánchez, cronista oficial de Getafe desde el 2014. Es así, ¿verdad, Martín? Gloria Arias, archivera de esta ciudad, y muy especialmente por su implicación y ayuda en la zona de Valencia, tenemos aquí también a Carlos Sánchez, más coronel de la base aérea de Getafe. Y ahora dirigiéndome a Pedro, tras la publicación de las aviadoras de Getafe, Pedro Cerezo nos presenta su nuevo libro, al que titula Surcos de la Tierra al Cielo. Basado en parte de la historia reciente de Getafe, Pedro nos va narrando y describiendo los acontecimientos que se dieron a lo largo del siglo XX en esta ciudad, y fundamentalmente en todo lo relacionado con la industria de la aviación. Siendo un pueblo eminentemente agrícola, cuya actividad principal era hacer surcos con el arado en la tierra, hoy en día se ha convertido en la cuna de la aviación española, surcando los cielos por la industria aeronáutica establecida y consolidada en esta ciudad. Muchas gentes que emigraron desde sus lugares de origen han sido artífices de este gran cambio y hoy, sabedores de lo que se ha conseguido, pueden contar a las nuevas generaciones y a las generaciones que vendrán esta transformación de nuestro querido Getafe. Pedro, a través de los surcos de la tierra, de la tierra al cielo, nos permite vivir y sentir esta transformación, redactando un relato sencillo, ameno y dinámico de lo que aconteció en nuestro pasado reciente. Desde aquí mostramos nuestro agradecimiento a Pedro, autor de este trabajo, por ser copartícipe, además, de nuestra asociación de amigos del Museo de Getafe. Y cedo la palabra a José Luis Montes, a Mariano García como editor del libro. Creo que sí que se oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí, acéptate. Así es. A mí me pasa que necesito leer para ordenar mejor las ideas. Quiero, antes que improvisar, que hablar, para no dejarnos cosas así. Yo me creo que el coronel de la base aérea hace la aportación, y creo que es necesario en cualquier acto literario, en cualquier acto público, de alguna manera ponernos y solidarizarnos con las víctimas de esta catástrofe natural tan grande que ha habido en Valencia, con tantísimos muertos. Y no puede ser de otra forma. Todos los que tengan un mínimo de sensibilidad o un sentido común nos tenemos que solidarizar con ellos, al margen de cualquier otro sentimiento. Vaya por ellos. Y vaya por los que están ayudando de una forma desinteresada y sin ningún tipo de pedir nada a cambio. Antes de nada, quiero agradecer al autor de Surcos de la Tierra al Cielo, Pedro Cerezo Bao, y a la Asociación Amigos del Museo de Getafe
el que hayan tenido la gentileza de invitarme a la presentación de este libro, dándome la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en calidad de editor. El hecho de ser editor me ha permitido tener el privilegio de ser uno de los primeros lectores ajenos a la vida cotidiana del autor, de ser de los lectores y leer este libro antes de comenzar en su composición, en su trabajo. Un libro al que considero, por la forma en que se ha estructurado su narración, la forma en que se ha diseñado por parte del autor, la forma de exponerlo, así como por los recursos literarios que él ha usado, es decir, de cómo está escrito el libro, la forma en que se ha escrito el libro, el estilo, como una obra que puedo considerar singular y por ello, por ese motivo, digna de ser publicada. Como ya se ha comentado y como dice el título del libro y las imágenes que lo acompañan, el tema central se centra en el nacimiento, evolución y desarrollo desde principios del siglo XX hasta nuestros días de la industria aeronáutica en Getafe, ciudad Getafe, que lleva, y uno de sus lemas es una de la aviación española, que se ha convertido en una de sus señas de identidad más significativas fuera de nuestros límites, incluso de nuestras fronteras. Se escribió, se ha escrito y se escribirá mucho sobre la aeronáutica y por su importancia serán muchos los autores, muchos los estudiosos que seguirán abordando este tema. El libro que nos junta esta tarde aquí, en esta antigua fábrica de harinas, y hoy flamante centro cultural, no es un libro más, es un capítulo de la historia de Getafe, donde Pedro Cerezo, con la sapiencia de su experiencia profesional, con su corazón grande y su gentileza, nos invita a compartir lo que supuso y su aportación extraordinaria a la sociedad, aquella quimera de unos aventureros que soñaron un día con volar sin ser pájaros. Sin duda, desde que se inventó la aviación, el mundo es otro, porque nos permite contemplar la tierra desde la inmensidad del cielo. Pero claro, una cosa es volar con las alas de la poesía, Pedro es poeta también, y otra es hacerlo con un aparato manufacturado en proceso que imite el vuelo natural de las aves, cosa que no fue fácil, pero que el tesón de los más intrépidos lo consiguió. Y aquel sueño creció, se perfeccionó, se le encontró su utilidad y se le puso al servicio de la sociedad. Y esto es lo que nos cuenta Pedro en este libro. Nos guía por esa compleja infraestructura industrial donde se proyecta, se analiza y se da viabilidad a la creación de los aviones. Conocedor de primera mano por su condición de empleado cualificado desde su incorporación en construcciones aeronáuticas en 1973 hasta su jubilación el año 2008 ya en Airbus. Y aquí permítanme ustedes que haya usado la expresión jubilación. No me gusta nada eso de jubilación, prefiero decir otra cosa. Porque yo tengo la oportunidad de conocer he tenido la oportunidad de conocer a Pedro gracias a este libro y me he dado cuenta que es un hombre totalmente activo y que se encuentra en plena facultad, que es eso de estar jubilado. Es su trabajo. Es su trabajo. Recrea, digo, volviendo a Surcos y a su trabajo como técnico aeronáutico, de forma amena y amable la progresión del avance tecnológico y científico, administrativo y laboral que se instaló en Getafe en torno a esa gran factoría especializada en la fabricación y producción de aviones, con lo que ello conlleva, entre otras cosas, la de dar y asegurar, y con lo que ello conlleva, entre otras cosas, la de dar y asegurar un puesto de trabajo a miles de personas, como así.
Y creo que en este libro se refleja muy bien, porque nos abre las puertas al fascinante mundo aeronáutico con un lenguaje coloquial y cercano, logrando con ello hacer un tributo a esta industria tan necesaria hoy en día. Asimismo, Pedro Cerezo pone rostro a los que han contribuido y siguen haciendo posible, guiados por su vocación y cualificación profesional, que aquel sueño que hablábamos de volar hoy sea una realidad que ya se da por hecho, que forma parte de nuestra cotidianidad. Y el libro nos sirve también como guía para conocer los diferentes modelos de aviones, de aparatos que se han ido fabricando a lo largo de los años, hasta nuestros días. Y es una cuestión que los que somos más ajenos a esta industria, pues no estamos familiarizados y no conocemos. Es sorprendente ver al final de las últimas páginas del libro todos esos modelos de aviones que se han hecho y que son realmente obras de ingeniería californiana. Las imágenes que ilustran el libro evidentemente son ese recurso que nos acerca más y que nos arropa el texto con el que se describe toda la historia. Pero este libro además tiene otra peculiaridad. Está compuesto y que considero muy importante. Está compuesto, y sin perder nunca de vista el tema principal, que es el de la aeronáutica, con piezas a las que recurre Pedro, piezas pequeñas, piezas de ficción, a través del relato costumbrista, que podríamos considerar el relato costumbrista o el diálogo, lo que él llama el rum-rum, donde nos va a presentar distintos retablos que aligeran y amenizan el peso principal del contenido principal del relato y al mismo tiempo nos da la opción de deleitarnos con la literatura, con el ejercicio literario. De esta forma, da paso a la intrahistoria, en este caso a nuestra intrahistoria de Getafe. Analiza la llegada de la aviación desde el lado más popular de la sociedad, el de las gentes del pueblo, aquellos que tuvieron el privilegio de ser testigos de cómo el progreso había elegido instalarse junto a sus casas, cuestión que inevitablemente repercutiría en sus costumbres y en sus formas de vida, y que de una u otra forma a todos les terminaría beneficiando, aunque en un principio lo observasen con una ceja de asombro. Beneficiaría cultural y económicamente, socialmente, a pesar de que se les arrebatara parte de esos surcos de su labor. Como les digo, les invito a que lean este libro, porque sé que les gustará y les enseñará. Muchísimas gracias. Ahora Pedro nos va a dedicar con lo que es la presentación de su propio libro. Si se me oye, prefiero estar de pie. Y si tenéis alguna duda, después me la decís. Yo lo que quiero hacer es un repaso de cómo empezó esta idea y de los pasos que ha ido dando durante todo ese tiempo hasta llegar al final el poder publicar. En primer lugar, quiero agradecer a la asociación, al Hotel Museo, a la antigua junta directiva, que fue con la que yo firmé el protocolo para la publicación, y a la actual, que ha sido lo que lo han llevado a cabo. Quiero agradecerles que esto lo hayan hecho. ¿Cómo se me ocurre esta idea? Bueno, allá por 2018 yo tenía la idea de que quería ver qué había pasado en el pueblo, porque claro, lo que no quería era que fuera una serie de relatos, una fecha y un hecho, una fecha y un hecho, una fecha y... Pues no. ¿Qué sentía el pueblo? ¿Qué sentía la gente de Getafe? ¿Qué sentían los agricultores, las amas de casa, la gente que estaba? Y por eso pues se me ocurrió que tenía que hacer un relato de ficción basado en hechos reales. Para ello, ¿qué tengo que hacer?
Lo primero que hago es documentarme. Me tengo que documentar, pues claro, daros cuenta que esto ocurre normalmente fue a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y en una época pues, bastante complicada. Lo primero que hago es dirigirme al archivo municipal. Ahí está Gloria, que me ayudó bastante, Isabel también, y las personas que están allí pusieron a mi disposición un montón de documentos, sobre todo la cartografía municipal de aquella época, que eran donde estaban las puertas, de quién eran, y por ahí en el libro me parece que aparecen mucho cartografía municipal donde aparece LH o LB, y es de quién era esa huerta, de quién era ese tierra, y todo eso. Y es lo que hago primero, documentar. En segundo lugar, digo, pues yo necesito hablar con la base aérea, porque, claro, ellos son los... Voy a hablar de ellos también, lógicamente, y necesito que... Claro, yo no tengo relación aquí con nadie, y a través de Martín sí lo conoce, Martín ha estado mucho allí, y entonces, bueno, pues ve el primer borrador, prepara un primer borrador, ve el primer borrador, me corrige algunas cosas, y después nos presentamos aquí, y se lo presentamos al anterior coronel. Le parece estupendamente que tenga esa idea, que además me da 2 o 3 libros sobre la base y su historia y todo eso. Además me dice, bueno, también tiene la página web de la base, te puedes meter y sacar datos de ahí, lo que quieras y tal. Bien, ese es el principio. Eso ocurre en 2018 y 19, principio del 19. Después también el séptimo borrador, yo conocí a José Luis Montes, compañero y amigo, y sé que es de Getafe, es natural de Getafe, y se conocen muchas historias, ha sido niño aquí, o sea, ha estado de niño y se conocen muchas historietas. Su padre fue trabajador de casa, fue de los que vivió a Rennes, de los que tuvo que irse a Francia, después volver y seguir aquí, y él conoce muchas historias, ¿por qué? Porque ha estado desde niño. Y entonces hablo con él, le enseño un borrador, me abre las manos, dice, ¿pero qué haces aquí? Dice, esto es estupendo, nos va a gustar a los getafenses. Es lo primero que me dice. Luego, vale, tú me dirás, me corrige algunas cosas, no pongas esto, ponlo de esta otra forma, me corrigió bastantes cosas. Pero bueno, eso queda entre nosotros. Y entonces ya con esa idea, pues nos presentamos en 2020, que es cuando ocurre la pandemia, 20 y 21, y claro, no puedes salir a ningún sitio. Yo sigo trabajando, pero ya trabajando en casa, ya no puedo ir ni a la base, no puedo ir a ningún lado, ni al archivo, ni a nada, está todo cerrado. Y entonces, bueno, pues había algunas lagunas ahí que tenía, sobre todo, ahí había una laguna que tenía importante, y era porque desde 1902 a 1911, en 1902 se firma el primer acuerdo de cesión de la dehesa de Santa Quiteria al Ministerio de Guerra. Había sido anterior, quien se le había ofrecido el antiguo local aquí en Herrero, creo que se llamaba. Se le había ofrecido para que hicieran allí cuarteles de caballería o infantería, y al final parece que iba a venir caballería, pero claro, ¿qué pasa en esa época? Pues que es el periodo de cuando llega Alfonso XIII, y es el primer, y hay dos partidos, el liberal y el conservador, que se van alternando, pero duran poco nada. Hay 20 creo que son, si no he contado mal. Me meto en la página web del Congreso de los Diputados y saco de ahí los datos. Y yo, pues, es que duran 6 meses. Claro, ¿quién se atreve a decir que se vayan los militares a Getafe? Que habían dicho que venían, estaban esperando aquí, todo el mundo esperando. Algunos, como lo digo en algunas partes del libro, pues invierten en comprar locales, porque va a venir mucha gente, porque no van a ser 2000, no sé cuál. Nos cogerán algunos, no nos cogerán. Y eso es lo que hago durante el tiempo de la pandemia.
Y también hay otro asunto que me llama la atención y es el tema del protectorado de Marruecos, que es el que da, en mi opinión, así que lo he preguntado una vez, el que da inicio a que se hagan los aviones, los Breguet 19, se hagan aquí en Getafe. ¿Por qué? Porque se habían repartido entre Francia y España, se habían repartido el norte de Marruecos y España se había quedado con una cantidad enorme de terreno. Tenía 17 aviones y 3 o 4 de escuela y no tenía pilotos. Entonces, ¿qué hacen? Pues, al final, pues ocurre lo que ocurre y se llega a un acuerdo para que se hagan, me parece que son 30 de bombardeo y 30 de reconocimiento. Y entonces, bueno, al final fueron 200 y pico aviones los que se hicieron del Breguet 19, se fueron solapando los contratos y se fueron haciendo. Y eso es lo que ocurre. 2022 y 2023, una vez ya culminado el borrador original, que fui modificando y incluyendo anécdotas y curiosidades y cosas que habían ocurrido y que a mí me parecía que fue el origen de todo esto, y en 2022-2023 pues se lo presento a la Asociación del Museo de Getafe, lo ven. Angelines fue una de las primeras en verse uno de los borradores. Y entonces, bueno, pues ellos lo aceptan, firmo un acuerdo con ellos para firmarlo y ya está. Y a partir de ahí, pues empieza a funcionar todo. Finalmente, ya contacto con los puedo contacto con Ángel. Ángel me dice que sí, que ya han decidido que lo van a publicar, que lo tienen, que lo han visto y que lo van a publicar, y me ponen en contacto con Martín, con el editor, y es con el que vemos. Seguimos repasando cosas, quitando cosas, poniendo cosas, encuadrándolas más arriba, más abajo, pero eso ya es cuestión de cómo se vea mejor. Y a partir de ahí, pues ya pasamos. Bien, el preámbulo. Como os he dicho, es un relato basado en acontecimientos reales. Todo esto ha ocurrido y está extraído de documentos y publicaciones oficiales. Veréis muchas veces que aparece pues un legajo, una copia de un legajo del ayuntamiento de una reunión que tuvieron para autorizar no sé qué. Bueno, he querido basarme en hechos reales, pero quería darle algún carácter más popular que se pudiera seguir, pues si no habían fechas y hechos. Otro directamente contado con los propios protagonistas, Juanita José Luis, que es uno de los descendientes de los protagonistas de aquel entonces, y se conocía el jardín limpio y se conocía todo aquello, y algunas cosas que ocurrieron siendo niño, y me dice, sí, que esto ocurrió. Lo cual te digo, ya está, yo era niño y lo conocía, y jugabas y todo eso, pues eso me sirve. Y otros que se han añadido por la imaginación del autor, algo que he tenido que imaginar, pensando lo que yo hubiera hecho, lo que a mí se me hubiera ocurrido, y se han añadido hechos ficticios para buscarle un equilibrio y una situación más verosímil que se pudiera entender. En definitiva, Getafe es el protagonista de este relato. Porque claro, yo no tengo un personaje que abarque toda esa época, ni una entidad, ni una... Getafe es el pueblo. Quiero que sea el pueblo de Getafe, que sea el protagonista. Es una historia de amor y aventura, de incertidumbre y certeza, no sabían a dónde iban ni qué hacían. De búsqueda de nuevos caminos y vértigo ante lo desconocido. ¿Qué va a pasar? Si ese libro veréis que ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace esto? Y siempre Getafe ha sabido irse adaptando, esa es mi opinión personal, y ser tierra de promisión y acogida. Hemos venido muchos de fuera, yo no soy de Getafe, no es así, yo he venido de fuera. He venido gente de fuera, de todas partes de España y de fuera, de otros países.
gente diversa, tolerante, integradora. El libro se divide en 4 partes. Los inicios, hay una recreación del ambiente vivido en los primeros años del siglo XX, los famosos rum-rum que nos decía Rum-rum, sencillamente porque no había medios de comunicación, no había WhatsApp, no había... ¿Cómo se comunicaba la gente? ¿Cómo se conocía la noticia? Pues contándose del vecino a la vecina, del otro lado a la otra, y así. Y era, pues el uno decía una cosa, el otro comentaba un poquito, el otro lo disminuía, ponía algo de su parte, es normal. La segunda parte es el campo de aviación, y ahí es donde empieza desde que se llega el primer avión a Getafe y después los distintos etapas que van ocurriendo hasta que se convierte en la serie. La tercera parte de la fábrica de aviones, ahí me encuentro un poco más, como conocía más. Casa se instala en 1923. Del César, lo que os he dicho antes, que había una necesidad de aviones y José Ortiz de Sagües era un adelantado al tiempo y dijo, pues yo habla con los de Breyer, pues yo tengo, y comprar 4 huertos que había ahí cercanos a lo que había sido la pista de aterrizaje y compro los 4 huertos esos y montó una fábrica. Y empieza a construir aviones, los primeros aviones le vienen, la mayoría hechos, o bueno, a medio hacer, y se integran aquí, van aprendiendo. Y la parte del 4 es un recorrido tocando los cielos, pero se nos pasa llamando de Getafe para ver los sectores en el cielo. Me la reservo de los organismos de una elección. En los inicios, la primera parte, está sobre todo marcado por los rondón, que yo llamo rondón, no sé, el codiceo, entre comillas. La forma de comunicarse, de conocer todo. Este es el antiguo ayuntamiento, estaba el ayuntamiento y los juzgados juntos. Y después la segunda parte de la cesión, hay una primera cesión de la presa de Santa Quiteria. En 1902 se la entrega al Ministerio de Guerra para la instalación de un cuartel de caballería e infantería. Pasa el tiempo, la gente se cansa, porque muchos habían comprado locales, habían comprado terrenos, había gente para hacer de todo, una tienda de choricos, una tienda de no sé qué, comercio para todo. Van a venir 2000. No tenemos siempre, no es para los que somos, si somos 1000 y pico. La situación política en el primer año de Alfonso XIII es convulsa, hay un gobierno constante, 20 años, y nadie quiere asumir la responsabilidad de movilizar a Getafe y salvar y ganar el equipo. En 1910 ocurre una cosa, y es que durante el primer gobierno de José Canalejas, antes de que en el segundo mandato lo mataron, fue asesinado, reclaman al ayuntamiento de Getafe la mesa de secretaria, se la suya, ya hemos firmado la escritura y todo eso. Sí. Hay una serie de discusiones de pueblos plenarios y entonces recurren al capitán general de la región. Y recordando porque los fideos dicen que para hacer esto, hacer lo otro, no, la finca es nuestra y punto a fin, firmado y ando. Para tenerla ahí de vacío. Y entonces, bueno, les habían pedido también para que hubiera la fiesta de la aviación y entonces tienen que tomar una decisión rápida, ahí me acuerdo, hablando del capitán general, de ganar resulta que incluso el rey estaba de acuerdo con que la carrera París-Madrid viniera a Getafe. Y entonces, como va a venir la carrera, se ya no es nuestro, ya ven. Y firman un acuerdo de retrocesión en ese época. Sí. Hay las cartas de petición que son del 27 de abril, del 9 de millón, y la otra fechada el 1 de mayo, estamos hablando de 1911. Y dice, el concurso de aviación París-Madrid será del 21 al 25 de mayo. Y estamos a primeros de mayo. Me quedan 3 semanas. Y no te lo hacemos. Toma la primera decisión, contraria a la Real República. Comunica Sociedad de Confianza de España la licencia de utilización. Sí. La
fiesta de la aviación, ese es el cartel que anuncia, todavía hay como francés, la quinta misión, que se va a celebrar el 21 al 25 de mayo. Pues quedaban 15 días y la tienen que hacer a toda prisa, implica a todo el cuerpo, a los agricultores, a nosotros, a decentar aquello. Y además coincide con el 25 de mayo de la bajada de la Virgen. Y dicen, ¿qué hacemos? No, pues no se suspende la bajada de la Virgen. Y deciden que no se suspende. Son días de intensa prudencia, lo posible. Al final llega el día 25, cuando ya tienen todo, han hecho todo y tal, y resulta que el día 25 no se presenta. El día 26 se van allí a desmontar todo lo que habían montado, y resulta que el día 26, a primera hora de la mañana, pues aparece un avión, que es el de Jules Vendrines, que llega y claro, no había nadie, por lo que estaban desmontando aquello, estaban enseguida unos a otros, y ya estaba el día anterior había estado en el Rey Alfonso III y unas 15.000 personas se estima que habría venido, y entonces la carrera constaba en 3 etapas. El día 21 de Isidro Norigas a Angulema, de unos 400 kilómetros. Hay 4 que despegan, consiguen despegar, y 3 que no lo consiguen. Pero uno de ellos resulta que se precipita sobre el público y se carga en el accidente, muere el ministro de guerra y hiere gravemente al primer ministro. El día 22 se reanuda y el único que se atreve es Lopetegui. Los demás, después de lo que hemos pasado ayer, resulta que tampoco tienen mucho éxito. Los que habían salido, los que habían salido el día anterior, hay 2 que no consiguen llegar a Angulema, y los otros 2 llegan a Angulema, después a San Sebastián, que es la segunda etapa, pero no pudieron llegar a Getafe. Los accidentes continúan con el punto de Montarreta, que amenazó con destruir los árboles. Berlines llega el día 26, despega de San Sebastián, pero a mitad de camino resulta que tiene un problema y tiene que aterrizar de emergencia en Quintanarroya, es un pueblo de Burgos, y no sé cómo lo arregla allí, pero lo arregló. Despegó al día siguiente y se vino y llegó a Getafe. Bueno, espera un momento. La Escuela Nacional de Aviación. ¿Qué pasa? Después de la llegada de Berlines y de toda la gente, pues hay una fiebre aeronáutica, un montón de gente, a ver qué pasa. Y ese mismo año, en 1911, en julio, se celebra una gran fiesta de la aviación. Y acude allí con todos los que había que tienen un avión, hacen las pasadas, pasan para allá, para acá, es un gran éxito, se publican en diversos medios, y entonces, partiendo de este éxito, llega el capitán José González Camón y pide al ayuntamiento que le deje la dehesa, que era donde había aterrizado, que le deje la dehesa para hacer las primeras escuelas de aviación. Donde se puso en marcha la escuela de formación. La primera se llamaba Sociedad Nacional de Aviación, siendo era de carácter privado, no era todavía ni militar ni nada. En 1913 se crea por el Ministerio de Fomento la Escuela de Formación de Pilotos, bautizada con el nombre de Escuela Nacional de Getafe. ¿Y qué pasa? Que en 1915 pues hay un accidente de uno de los alumnos, se pega por lo visto, no con hacer un giro, dio con nada de uno de los cables o en el talud que había cerca de la vía del tren, y tiene un accidente y muere el piloto. Entonces, bueno, aquello es la acabose, y llega el Mindelán, que era militar, y dice, esto hay que hacerlo militar. Ahí lo tenéis al rey Alfonso III y Rafael Mindelán visitando la primera escuela. Hay chavalitos que están aprendiendo y se enseñan de nuevo.
Bien, esto pertenece a la arqueología de los Esto de aquí, la mesa era todo eso. Pero lo de ahí arriba, lo que está en rojo, es lo que le dieron. Aproximadamente tenía unos 1000 metros, o 500, 400, 500 de ancho, y es donde empieza la primera. Es lo primero que hacen, es hacer, claro, solo el prado del pueblo, era donde llevaban los animales y las cañadas. La gente del pueblo, cada uno tenía en su casa sus gallinitas, tenía sus cerditos, sus ovejas para el consumo de la casa. Y entonces pues, ahí estaba el porquero que pasaba todas las mañanas, se llevaba a los animales, los tenía que estaban comiendo, no sé qué, y por la tarde los devolvían. Después, bueno, sí. Llegando a la aviación a base aérea. En 1920, estábamos todavía en 1920. El territorio nacional se organiza en zonas territoriales atlánticas, denominadas bases aéreas. Entre ellas se encontraba la primera, que era Madrid, y el aeropuerto que pusieron el Libertad. No pusieron Cuatro Vientos, que era el que estaba, donde estaban los militares que tenían sus aviones allí. Pusieron el Libertad. El motivo no lo sé. Lo pusieron. Después está la de Zaragoza, la de Sevilla y la de León. Hay un hecho curioso, y es que la compañía, en principio, los aviones se dedicaban sobre todo al correo, que disminuía un montón de tiempo. Y el dirigente llevaba una carta de aquí al servicio, de aquí a no sé qué, que tardaban 6 días, los llevaban en 2 horas. Que el lunes sale, se llevaba la carta y en 2 horas estaba en servicio. Al día siguiente había recibido ya. Era una pequeña revolución, entre comillas. Pero también está la Compagnie Générale Aéropostale, que era francesa, que es la primera que aterriza en Getafe. Todavía no existía Barajas. Barajas no existe hasta 1931, por lo cual Getafe es el primer punto de relación con Europa en ese momento. Bueno, pues ahí, entre los años 20 y 30, la aviación civil estaba lenta, pero firmemente, por eso que os he comentado. Y hay la primera compañía de la Z, compañía española de tránsito aéreo, y es creada por Jorge Loring, que también era militar, y que era piloto y era también quien llevaba la carrera. Y se hace con los que tenían los talleres cerca, y resulta que se van y se queda con las líneas que había, sobre todo la de Sevilla a la H, que era en torno de la español, y luego resulta que llega un momento, hay un desastre general, un desastre del agua, y entra la dictadura de Primo de Rivera, y viendo cómo proliferaban pequeñas compañías que apenas tenían nada, pues dice, vamos a ver una empresa grande. Y entonces coge a todas ellas y crea la gran llamada clase. Todos tenían una participación. Sí. Y la nueva compañía pues, distribuye todo lo que había en ese momento, las líneas aéreas y todo eso. Y luego en 1931, pues se dan cuenta en el gobierno que las compañías no aportan nada, que lo único que vive es de las subvenciones, y dice, pues voy a crear otra compañía que se llama LAPE, Líneas Aeroportuarias Españolas. Hago una ampliación de capital, aporto el 45% de las circulares. Me quedo con todo. Mira a los demás y ya está. Como os he dicho antes, lo de la guerra de Marruecos fue otro problema durante el rey Alfonso XIII, que dio lugar a la dictadura de Pinochet. Y luego lo del desastre de la nave, que también
pero se dan cuenta de que para proteger este vasto territorio pues tienen 17 aparatos de combate y 12 de escuela, que no tenían nada. Y si veis, nadie donde está el mapa, sí, bueno, si veis el mapa, fijaros, con 17 aviones, tener todo eso. Y por ese motivo se crean dos aeródromos, uno en Ceuta, que está ahí arriba, todavía tenemos allí, ya lo tenemos, y el aeropuerto estaba en Tetuán, que también era todo lo que estaba en pertenecía al protectorado español de Marruecos. Y el otro en Arache, que está aquí, en el Atlántico ya, y en Arcila, que está un poco más arriba, era donde estaba el aeropuerto. Bueno, al año siguiente se crea el de Melilla, que estaba en aquel lado, y con lo cual las tres que tenían como tendría que haber aquí, pues tienen su propia fuerza. Pero claro, tenemos 17 aviones y más abajo, y lo que se hace es un concurso, 30 aviones de caza, 30 de conocimiento y 10 de bombardeo. Y que bajo licencia se puede dar de pasta. Y es cuando llega a ver. ¿Qué pasa? Que Echagüe y José Bertier, que eran dos adelantados a la época, lo que hacen es pues dar una oferta. Previamente se habían puesto en contacto con la Casa Breve y al final, bueno, pues se fabrican aquí. Los primeros aviones vienen prácticamente hechos, otros vienen para ensamblar nada más y al final se fabrican aquí. A lo largo del programa, yo les he contado, he visto por ahí que hay unos 203 Breguet 19, un Breguet Super bidón, que lo que hicieron es, los franceses no querían que se aumentara el bidón de combustible, el depósito de combustible, y lo que hicieron esto fue aumentar. Y dos comerciales, que era el T-26. Entonces, bueno, la fábrica de aviones, seguimos. Entre 36 y 39 casas se traslada a Reus con toda la maquinaria, personal y sus familias. Y allí fabrican unos 231 Policarpov y 15 el Chapo, como el Chapo que llamaban, en varias ubicaciones, porque se van a Reus, pero de allí, desde empezaron a Balear, se van a Sabadell, empiezan a distribuirse por varios pueblos. Yo he conocido a algunos de los que estuvieron allí. Y en la familia de la aprendí, y murió el año pasado. Y entonces me dice que aquello iba de un sitio a otro, hacían las piedras en uno y se van a montarlas al pueblo de al lado. Y trabajando así. Y casi todos se fabrican en Sabadell, en Molín de Rey, aunque también no es muy de fiar, porque parece que los matriculaban, aunque no salieran de allí, le ponían varias matrículas para los despertar. Bueno, y en Villarreal de Tenerife. Se siguen replegando porque les siguen bombardeando y se van a hacer Francia. Y comienzan a montar el revolucionario del Carpov 16 en Mosca, que es este que vemos aquí abajo. Tenía la particularidad de que volaba casi a ras del suelo, pasaba y iban las tropas por aquí, las pasaba y después les venía de cara y les sacudía. Y entonces, este le llamaban el Mosca y los del otro bando, los fascistas, le llamaban el rat, porque parecía que salía de las alcantarillas, porque venía de pronto aparecía por allí. Y una vez pasado todo esto, regresan a Getafe y empiezan la reconstrucción. Claro, el contrato con el Breguet seguía y siguen haciendo. Se inicia la fabricación del Junker en el JU-52, que se bautizó aquí como Casa 352. Hay uno en la base que tenéis allí en el posterior, hay uno que es curioso. Además es uno que tiene la chapa ondulada. Es curioso, pensando la hora y madre mía, cómo quedó. Madre mía, cómo quedó. Pero es que era lo que había, no había más que quedar. O sea, que hemos pasado de la tela, el brequetera de tela. De tela y alguna chapita, ¿verdad? Había yo, cuando entré en casa, había el taller de sastrería. ¿Qué pasa? Que te hacen un traje aquí, no,
que era, y seguía existiendo como tal. Aviones ya no había nada ya. Y eran los que enteraban, sobre todo las salas y los organizadores. Después comienza en paralelo el diseño. Casa empieza a fabricar sus propios aviones y comienza en el año 49 el Alcatraz del 201. Ese se llegaron a entregar muy poquito porque España estaba aislada y los que le faltaban eran motores y mandos de vuelo. Entonces necesitaban los de acuerdo de la batería y tenían que traerlos. El ejército se comprometió a traerlos, no los traía. Y al final hay una foto por ahí que aparece en el libro que aparece los directivos de Casa en un almacén que están todos los aviones allí terminados. Como no tienen motores no pueden. Y claro, al final pues, tienen que indemnizar, no les vamos a soltar. En el año 50 nace el segundo avión, el 202, el Halcón. Este se vuela en el año 52 y pasa lo mismo al anterior, falta de motores y elementos de vuelo. Y ya en el 55 vuela el Azor, que basado en los anteriores, mejorado, por el diseño de Casa muy mejorado, pues comienza a volar ya y de 20 y la prueba. Ya se puede levantar, pero primero le teníamos 100 y pico unidades. Y entonces, para con eso, han continuado volando, pues hemos visto aquí en la fase hasta de 4 días que ya se ha jubilado la comunidad, andaban como que tenían que dar esto. Sí. En el año 54 comienza la revisión de aviones con los americanos y se revisan un montón de ellos. ¿Esto qué supone? Supone, sobre todo para Casa, dar un salto de capacidad, tanto en la fabricación como en la calidad de los materiales. Se empiezan a hacer cosas que no se entendían. Siempre, yo ninguna americana, me podría decirlo, pero es que nos han enseñado un montón. Así de claro, o mejor dicho, nosotros hemos aprendido de ellos un montón. Y es los medios de calidad aumentaron considerablemente, dando un gran impulso tecnológico a Casa. Casa no pasó de gigante después con la fabricación del F5 bajo licencia de Lozo, porque ya somos nosotros los que, bajo el diseño de ellos, los que empezamos a montar y a fabricar y a poner ya todo. Sí. La cuarta parte es Surcando los cielos. Se hace un recorrido por la serie de aviaciones que hacen, los había acomodado, tanto a la militar como a la civil, y el transporte de pasajeros. Y sobre todo, hemos sido pioneros en muchas cosas, pero sobre todo, hay uno que en 1928 la primera mujer que obtiene el carnet de piloto, o sea, el título de piloto es una mujer para Bernardo Dios, que era de una familia pudiente, y bueno, tuvo lo que tuvo, allá no nos vamos a meter, y al final logró el primer título de piloto. Me fastidia enormemente que Getafe no tenga el nombre de un colegio, de un instituto, de una calle, de un rincón para esta mujer. Esta mujer murió en 1980 sola en su casa, yo morí ya al final de su vida, en el 80, 89. Y murió sola, se descubrió el cadáver 4 o 5 días después, descubrió alguien y la vivía sola. También somos pioneros en el vuelo sin motor, en la Maravillosa, todavía hay los cimientos de lo que fue la primera instrucción de vuelo sin motor, y sobre todo los materiales compuestos y cuidar el abuelo para volver. Y eso es todo lo que gracias. Gracias, Pedro, por tu presentación, y ahora me gustaría, si tenéis algún tipo de preguntas, aquí lo tenéis, os lo vaya en Madrid. Yo quiero proponerle al autor varias preguntas. Primera,
pues fue el motivo de que Casa se incorporara dentro del INI, del Instituto Nacional de Industria, y que me diga si ahora sigue perteneciendo a la SEPI, que es la Sociedad Española de Producción de Partes de Participación Industrial, o tiene entrada independencia. No, Casa dejó de existir como empresa cuando se incorporó el bus. Y entonces ahora es el bus. Hay un momento en que Casa desaparece y es el bus el que lo tiene. ¿Por qué entró en el INI? Porque era necesario, no estaba capitalizado, necesitaba capitalizarse. Sí, claro, ha ocurrido tantas cosas en Casa de pasar de un sitio a otro por falta de capital. Los modelos que os estoy contando ahí y muchos más, pues hacía falta capitalizar la empresa y la empresa no vendía para eso, sencillamente. Entonces se ha ido capitalizando y a través del INI, en mi opinión personal, es donde ha encontrado refugio no industrial, sino refugio económico para poder acceder a nuevos contratos y nuevos formas. Por matizar un poquito, de atrás adelante, hubo un momento en que la empresa era absolutamente privada, todos los accionistas eran privados. Poco a poco fueron entrando accionistas grandes, y pongo ejemplos: Breguet, extranjero, Northrop, extranjero, etcétera, etcétera. Y eso le permitía, pues, hacer programas como los del F5, la industrialización de la propia industria, el cómo crecieron tecnológicamente, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado hay gente que se va retirando. El más importante fue Northrop. Y a la medida en que se iban desapareciendo, el INI, o sea, el gobierno español a través del INI, iba adquiriendo acciones, iba capitalizando, iba cubriendo. Y a medida en que, digamos, que se invirtió la capacidad o sea, la cantidad de acciones que tenía el INI con respecto a lo privado, pues terminó entrando en el INI. O sea, se convirtieron prácticamente el 80% de las acciones en un momento determinado, en los años 60 y pico, ya era INI. Luego revirtió al revés. Y ahora, eso, digamos, como quedaba. En un momento determinado, dentro de Europa, como consecuencia de la reunificación de industrias aeronáuticas que había habido en Estados Unidos, en Europa tenían que hacer lo mismo para poder competir. Había una empresa que era privada, un consorcio, una unión de empresas, que era Airbus, en la que había diversas empresas europeas y que tenían participaciones dentro del consorcio. Entonces llegó un momento en que en la parte España no estaba, o sea, no había la industria, pero sí éramos subcontratistas suyos. Y en un momento determinado el gobierno español dice: bueno, pues yo quiero entrar como gobierno dentro de esa empresa, junto con el español. Y a través de Casa consigue un 4,2 de acciones, pero sigue siendo un consorcio. Cuando llega la reunificación de la industria, se forma EADS, pues entonces, digamos que las industrias aeroespacial, British, en aquel momento DAS alemana y Casa, que eran los que inicialmente tenían Airbus, pues se convierten, ya no es un consorcio, es una empresa, digamos. Entonces, las acciones pasan a esa empresa, pero la accionista sigue siendo el gobierno español con ese 4,2, no se pierde. Y ahora mismo ha crecido en algunos programas digamos, los retornos industriales a España, en algunos programas como por ejemplo el famoso HSXX, eso hasta un 10%, pero sigue teniendo, España sigue teniendo, a través en este caso de la SEPI, sigue teniendo ese porcentaje. Entonces, ¿cuál era la diferencia que había entre las empresas públicas y Casa, desde el punto de vista organizativo en aquel momento? Que siendo pública, como sus orígenes habían sido absolutamente privados, todo el sistema productivo, industrial y organizativo era tratado como si fuese una empresa privada. Esa era una diferencia muy curiosa que respetó el INI, pero evidentemente el accionista era el INI porque tenía, pues, el 80% de las acciones, hasta que fue soltando, y fueron motivos, como decía Pedro, por motivos financieros, o sea que no fácil como eso.
Muy bien, muchas gracias. Sí. En primer lugar, quiero darte las gracias porque creo que es importante que conozcamos nuestra historia para que la valoremos un poco, para que sepamos lo que tenemos un poco, cuál ha sido el proceso de desarrollo. Y a veces, yo creo que, por ejemplo, yo estoy enfadado, porque yo he visto a la abuela de casa en ningún periodo de Getafe la voluntad. Y es la empresa puntera de Getafe, con diferencias sobre todo las demás, con mucha diferencia. Hay un listón muy grande entre unas y otras. Tenemos que valorar lo que tenemos. Yo me siento muy español, me siento muy europeo. Y la única industria competitiva que tenemos a nivel mundial hoy se llama Airbus. La única. Y tenemos una gran suerte en Getafe de tenerla. Cuidémosla. Y gracias porque estudiéis la historia, nos enseñéis y aprendamos a valorar lo que tenemos. Gracias. Además hay un matiz que añadiríamos. Dentro de Airbus es probablemente ahora mismo el tercer complejo industrial europeo. Está empezando a superar a Hamburgo y convertirse en el segundo. Además tiene una ventaja. Mientras que en el resto de las sedes hay diversas divisiones, en Getafe en concreto están todas las divisiones. Hay helicópteros, espacio, militar y comercial. Cosa que no sucede en los demás. Y eso da un potencial. Yo recuerdo y me enfado muchas veces cuando decían que Getafe se la conoce por el equipo que con perdón. Realmente a Getafe se la conoce por su industria aeronáutica. Y por otras muchas cosas. Pero eso no tiene. Por muchas cosas. Pero desgraciadamente, como usted dice muy bien, es porque está en primera división. A la fuerza regional ni siquiera se ve deportivamente hablando. Y siempre me ha quedado está el coronel, pero la base aérea va unida a esta industria y a la historia indefectiblemente. Es que es indefectible. Y por decir, el año 80, yo invité al coronel de la base aérea a darle preguntas a las fiestas de Getafe, digo el coronel, y hizo un discurso maravilloso, que a la gente le encantó, disfrutó de ello. A lo mejor no estaría mal que una otra vez el coronel de la base aérea hablase a los ciudadanos de Getafe. No es separable, es que va unido. Va unido, es que es una historia paralela. Ante eso, quien tiene que recoger el guante, que lo recoja. ¿Alguna pregunta más, Ángel? Sí, yo muy brevemente señalar que en toda la historia que nos ha contado Pedro, quiero fijarme en una fecha que es la de 1920, que está recién celebrado el centenario, que no se pudo celebrar por todo lo alto porque nos pilló la pandemia, que es el centenario, como bien acaba de decir, de la base aérea de Getafe. Un hito muy importante en la historia de Getafe y además al hilo de los centenarios, y porque hay que tener en cuenta todas o por lo menos la mayor parte de las efemérides posibles, recordar que este año, este mismo mes de noviembre, se celebra el centenario de la llegada del cuartel de artillería a Getafe. Cuartel de artillería que todos conocemos que ahora es la Universidad Carlos III. Es un centenario que merece la pena recordar. Muy bien, gracias Ángel. ¿Alguna pregunta? Parece que ha quedado muy claro. No la has explicado bien. Sí, nos ha hecho spoiler. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. A medida que llegamos al final de esta presentación, quiero agradeceros vuestra presencia por acompañarnos hoy. Vuestro paso por aquí ha hecho de este momento algo verdaderamente especial. Espero que las palabras compartidas y las historias contadas por Pedro resuenen en vosotros tanto como lo han hecho en mí. Este libro es más que solo páginas, es un viaje, una exploración y sobre todo una invitación a reflexionar sobre los surcos que nos va dejando la vida a cada uno. Os animo a llevaros no solo el libro, sino también las ideas y emociones que hemos compartido aquí. Gracias nuevamente a todos por vuestro apoyo y entusiasmo. Espero veros pronto porque seguimos haciendo presentaciones todos los meses. Gracias. Sí.
Sí, ahora vamos a repartir un libro a cada uno de los asistentes. Pedro se va a quedar aquí en la mesa para que si quiera que se le firme el libro se lo pueda hacer, y Tomás se va a poner en aquella mesa y os voy a ir repartiendo a cada uno de los libros. Gracias.